Casa Simba, Proyecto de San Jerónimo, una experiencia de educación en vivienda rural, presentado por Jaime Borges y Roger Charfuelán. El proyecto San Jerónimo se enfocaba en promover la construcción de viviendas rurales sostenibles y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales mediante la implementación de un prototipo de construcción, tierra comprimida. Además, el proyecto también busca fomentar la participación comunitaria en el proceso de construcción y promover la autonomía y el empoderamiento de las comunidades rurales. El proyecto se localiza en el país de Colombia, en el departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de San Jerónimo. Información técnica del proyecto. El estudio de este fue en cooperación con el Ministerio de Educación de Colombia, cuya División de Educación Campesina ha demostrado un gran interés en saber cómo puede mejorar la vivienda rural mediante programas educativos y de extensión, utilizando el factor humano como el elemento más importante en la construcción en áreas con pocos recursos. Estrategia para el programa. No es suficiente solucionar el problema de vivienda rural solo con recursos financieros y construcción de casas entregadas a los campesinos, ya que los recursos son limitados y el costo es alto debido a la intervención de contratistas que emplean obreros urbanos. En cambio, se propone una labor educativa para capacitar a los campesinos y así aplicar los conocimientos adquiridos para satisfacer las necesidades de vivienda. Labor educativa. Se realizaron actividades en las que participaron maestros enviados por el Ministerio, con el fin de impartir conocimientos a la comunidad campesina, donde se tuvo en cuenta tanto a niños como a adultos. Dentro de las actividades se incluyeron temas como aspectos sociales e higiénicos, protección de las aguas y prácticas concretas constructivas. La preparación del proyecto San Jerónimo se desarrolla en dos momentos. El primero es la conformación de un equipo de trabajo multifuncional constituido por arquitectos, asistentes sociales, agrónomos, profesores campesinos del Ministerio de Educación y becarios. El segundo, una preparación general con los becarios en el transcurso del curso básico de Simba, periodo en el cual se dieron clases generales y desarrollaron mesas redondas sobre temas relacionados con el proyecto a cargo de un docente, para luego ser puestas en práctica con la comunidad de San Jerónimo. Etapas del proyecto. Introducción al proyecto. Se hicieron preparativos y una recopilación de antecedentes sobre la localidad del experimento y el tipo de experiencia a realizar. Visita al terreno. Se hizo una inspección general del terreno y contacto global con la comunidad. Realización de encuestas. Se hizo un desarrollo de encuestas sobre y a la comunidad de San Jerónimo, de demografía, educación, salud, alimentación, vivienda y fincas. Resultados. Se obtuvieron síntesis y conclusiones sobre las encuestas rurales. Planteo de las formas de acción. Se hizo un ensayo de la acción en el campo educativo y extensión de vivienda, desarrollo rural en general y una construcción de una vivienda experimental. Informe final. Se generó un informe de experiencia, resumen y evaluación. Descripción de San Jerónimo. Este es un municipio que se constituye por 200 kilómetros cuadrados situados en la cordillera central, a 60 kilómetros de Medellín, en un terreno accidentado en grado sumo que hace variar su situación sobre el nivel del mar. Este se divide en 13 veredas, adaptándose a un trazado de calles mediante su topografía del plano en cuadrícula. La población de este es de 8.249 habitantes en el año 1951, teniendo un total de viviendas familiares de 1.448, en las cuales 278 son en la cabecera y 1.170 en la zona rural. Vivienda experimental. Vivienda experimental. El tamaño de la vivienda se determinó de acuerdo a las necesidades medias, tales como la superficie en relación con el número de personas que la habitan y las diferencias espaciales de edad y sexo de los ocupantes. Basado en la anterior y en la encuesta demográfica, se determinó que la composición familiar media es de 6 personas y que las necesidades son la letrina, abastecimiento de agua y ventilación. Anteproyecto. El diseño del proyecto se inició con la elaboración de un anteproyecto, en el cual se resolvieron algunos aspectos en cuanto a la integración y a la ubicación de los espacios, el clima de la zona, la materialidad, entre otras. Se resolvió una organización espacial donde la sala comedor tuviese ventilación cruzada, dado que el clima de la zona es cálido húmedo. La orientación este-oeste de la vivienda obedece a la conveniencia de ubicar el área de servicios cerca de una acequia para desaguar las aguas servidas y a la conveniencia de poner los frentes mayores a las orientaciones menos asoleadas, es decir,
norte y sur. Zonificación. El programa que se desarrolló para el diseño de la vivienda, teniendo en cuenta las necesidades medias, el porcentaje de los habitantes por casa y terreno, condiciones espaciales, edades y sexo, fue el siguiente, basado en las encuestas realizadas. Galería, dormitorio 1, dormitorio 2, sala comedor, DER, lavadero, ducha, letrina y cisterna. Cimentación. El terreno seleccionado para la edificación de la vivienda se ubica en una de las zonas más elevadas. El proyecto comienza con el marcado y las excavaciones para los cimientos, utilizando como referencia la pared de tapia pisada que se encontraba en el centro longitudinal de la vivienda. Los ángulos fueron determinados utilizando la conocida escuadra 3-4-5. Se excavaron zanjas para los cimientos con una profundidad uniforme de 40 centímetros en todas las paredes, debido a que se encontró un suelo sólido y resistente a esa medida. Para los cimientos de tapia pisada se estableció un ancho de zanja de 40 centímetros, mientras que para las paredes de bloque se determinó un ancho de 30 centímetros. Se construyeron los cimientos utilizando suelo, cemento y piedras grandes. La mezcla del suelo-cemento utilizada consistió en una proporción seca de una parte de cemento por cada 20 partes de tierra. Tanto las piedras como el suelo-cemento se depositaron en capas y fueron compactadas mediante apisonamiento. En aquellos lugares donde la topografía lo requería, se optó por construir cimientos escalonados. Por efectos de impermeabilización, las dos primeras hiladas de bloques de suelo-cemento se colocaron sobre mortero de cemento y arena en proporciones 1:2. Para la pared de tapia pisada se construyó una capa aisladora de la humedad, de la siguiente manera: una base de mortero asentada sobre el cimiento, encima una hilada de bloque y luego otra capa de mortero. El relleno de los pisos se realizó con tierra en forma de capas apisonadas. En algunos casos fue necesario sacar tierra de las partes altas, operación determinada por la pendiente del terreno. Suelo-cemento. Esta actividad se desarrolló mediante el uso del cimbarram, el cual es una máquina de bajo costo y de uso manual en el que se fabrican bloques. Esta funciona como un molde en el que se vierte la mezcla y finalmente acoge la forma. Al ser un método para construir asequible por su costo, uso y función, fue la optada para llevar a cabo en este proyecto. Muros de tapia pisada. La tapia pisada se fabricó por tramos de 80 centímetros de alto por 160 metros a 2 metros de largo y 40 centímetros de espesor. El procedimiento consiste en vaciar tierra de composición arenosa entre los tapiales o formaletas, y la cual es apisonada por capas. Al terminar un tramo, los tapiales se corren bien aplomados y se procede de la forma anterior. Muros externos. Las paredes exteriores de la casa fueron hechas de bloques de suelo-cemento en proporción 1:15. Los bloques se colocaron sobre las juntas del mismo material de una proporción 1:10 y de consistencia plástica. Las dimensiones de los bloques fueron de 10 por 15 por 30 centímetros. Estos bloques fueron hechos a mano en gaveras, pero el Simba produce máquinas para hacerlo. Se fabricaron bloques de cemento y arena proporción 1:8 para emplearlos en las paredes de la cisterna. Pisos y acabados. Los pisos de los dormitorios, sala, galería, cocina y lavadero fueron hechos a título de ensayo, de suelo-cemento de un espesor de 5 centímetros. La base del piso se fabricó de 4 centímetros de espesor con una mezcla de suelo-cemento en proporción 1:12 y de consistencia seca. El acabado de 1 centímetro de espesor se hizo de una mezcla de una parte de cemento, 2 partes de arena y 8 de tierra, de consistencia plástica. La arena empleada en el acabado tiene por objeto de evitar las puertas a fin de facilitar el lavado de los pies. El piso del depósito no fue construido a fin de que el personal de la Escuela Agrícola de San Jerónimo realice un ensayo con tierra y boñiga. Los pisos de la ducha y cisterna fueron construidos de concreto, empleando una parte de cemento por 6 de cascajo. La única dependencia de la vivienda que se revocó fue la ducha y la cisterna. El mortero empleado fue en una proporción de 1:2 de cemento y arena. La vivienda fue encalada en su totalidad, a excepción de la cisterna, cuyo color natural fue conservado. Cubierta. Esta se construyó de teja de barro asentada sobre un emparrillado de caña brava a razón de 15 tejas por metro cuadrado. Al techo se le dio una pendiente de 1.5% hacia la cisterna, a fin de recoger aguas lluvias con mejor facilidad. La madera empleada se denomina chagualo,
la cual es de gran aceptación y uso en la zona. Canaletas. Para la recolección de agua lluvia se dispusieron canales de asbesto cemento que conducían a la cisterna. Envolventes, puertas, ventanas y rejillas. Los marcos de las puertas y ventanas se hicieron de madera, las puertas de tabla de cedro con listones transversales y longitudinales. Algunas puertas se fabricaron a dos puertas, a fin de que permanezca abierta la parte superior y la inferior cerrada, con el objetivo de impedir la entrada de los animales y tener mejor control de la casa. Los marcos y puertas fueron protegidos con una mano de aceite, finalmente se les aplicó 2 manos de pintura color azul. Las ventanas se fabricaron de caña brava, a manera de un enrejillado vertical. Las puertas interiores consisten en un vano con una cortina. Materialidad. En cuanto a la materialidad, se determinó emplear el suelo cemento, ya que cumplía con los fines del programa sobre educación y extensión de vivienda. Se resolvió construir una pared de tapia pisada para estudiar la consistencia de esta técnica local. La cisterna. Se emplearon bloques de arena cemento. La cubierta se usó un techo de tejas de barro, ya que este cumplía con las condiciones de durabilidad, costo y resistencia a las radiaciones calóricas.